Cuando usted a alguien le indica que usted es responsable de algo, usted se lo robó, usted hizo esto, usted hizo el otro, que va relacionado con un hecho delictivo, entonces resulta que lo que usted dice es, pues demuéstremelo, pruébemelo. Y entonces, cuando se dice así, la persona que está acusando, denunciando, tiene que probarlo. En el proceso penal ocurre lo mismo, pero aplicando las diferentes técnicas que utiliza la ley. Vamos a iniciar el día de hoy con aquel principio que habíamos hablado la clase anterior, en donde es la libertad de la prueba. ¿En qué consiste esa libertad de la prueba? Está plasmado en el artículo 182 del Código Procesal Penal, que nos habla que se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Esa libertad tiene una limitación, que es precisamente que la prueba se tiene que obtener por los medios permitidos. Si no está permitido el procedimiento conforme a la ley, pues es una prueba viciada, es una prueba alterada, es una prueba que no reúne los requisitos conforme a la ley. De tal cuenta que esa libertad puede existir por todos los medios posibles. Háblese de documentos, háblese de prueba material, háblese de testigos, háblese de toda clase de medios que puedan reunirse para poder demostrar de alguna manera algún hecho que esté vinculando a una o más personas. Esta libertad de prueba permite abarcar en todos los aspectos posibles que estén relacionados al hecho, desde un ángulo hasta otro, desde su inicio hasta el final, desde lo más denso de la oscuridad hasta lo más claro, permite de que esta prueba se pueda presentar, si está relacionado con aspectos puramente del hecho que se está tratando. Si no está relacionado con el hecho, pues aunque haya libertad de prueba, no podemos presentarla porque no se relaciona a ello. Si, por ejemplo, hay una persona que lo están sindicando porque se robó un vehículo, se robó una moto y presenta como prueba al pastor de su iglesia, donde indica que él es buena gente, que él llega a la iglesia y que hace todo lo correcto. ¿Y qué relevancia tiene eso con algún aspecto que se relacione al hecho del robo propiamente? Ustedes saben que cuando se habla de robo se está hablando de violencia. Pues quiere decir que el robo del vehículo fue con violencia, el robo de la moto fue con violencia. Entonces, yo tengo que demostrar hechos, los hechos con medios de prueba que estén relacionados precisamente a ese acto. Si tengo un testigo que vio, que presenció directamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que realmente hizo este sujeto, entonces podemos decir que es un testigo que está relacionado al hecho y es aceptable. Eso entra dentro de la prueba testimonial. Se ha criticado mucho esta prueba, la doctrina, la jurisprudencia ha criticado el tema de los testigos porque es la prueba más vulnerable. ¿Por qué es vulnerable la prueba de los testigos, de las personas? Porque siempre actúan con un carácter subjetivo. ¿Qué significa eso? Que hoy pueden decir una cosa, mañana dicen otra y pasado mañana dicen otra y en la siguiente semana dicen otra. Pueden ir variando sus versiones en distinta manera. Por eso es que es la más vulnerable de poder realizar algún tipo de manipulación en los testigos. La declaración de los sujetos procesales, la declaración de los ofendidos, es de carácter subjetivo también
que ésta debe reforzarse con algunos elementos técnicos o de otros testigos. Por ejemplo, si hay una persona que denuncia, lo que hablábamos el otro día en clase, que el esposo le pegó y que pues fue a denunciar al esposo porque este tuvo una agresión física en contra de él, lo que diga esta señora al decir que le pegó, tiene que demostrarlo. ¿Y cuál es la demostración? Pues tiene que indicar dónde le pegó, cuáles fueron las clases de contusiones que sufrió, si existen algunos moretones en el cuerpo, en la cara, como fuera, y que un perito médico forense establezca que sí efectivamente existen estas lesiones o estos golpes, estos moretones. Puede aducirse entonces ahí que un elemento de prueba subjetivo puede acoplarse perfectamente con un elemento objetivo. Los elementos objetivos son aquellos en los cuales los tenemos tangiblemente, los que apreciamos, incluso hasta los podemos ver, escuchar o tocar. En los testigos propiamente, la prueba testimonial pues es susceptible de una amenaza. Hay información que muchos delincuentes, muchos criminales advierten a sus víctimas que si avisan a la policía, pues se la verán más seriamente con ellos y regresarán. Ya no solo les robarán, sino que los matarán, por así decirlo. Entonces la persona es vulnerable ante prestar su declaración en ese sentido. Si hay un testigo que de alguna manera está declarando en contra de un grupo organizado criminal, puede de alguna manera recibir algún tipo de amenazas. Y eso es lo más común y corriente que se conoce en Guatemala cuando hay amenazas de muerte por haber sido testigo presencial de un hecho en el cual puso de conocimiento a las autoridades del Ministerio Público. Esta prueba testimonial tiende a variar de acuerdo a las circunstancias. El día de hoy le robaron un carro a una persona y muy molesto, pues cuando salió de su oficina o de su trabajo, dos individuos se le acercaron en el momento que él iba a abrir la compuerta de su vehículo y colocándole un cañón de una pistola de arma de fuego en la cintura y otro en la cabeza, lo obligaron a que entregara las llaves del vehículo y que se retirara del lugar para poderse desplazar de donde él tenía bajo su control su propiedad, su vehículo. Esta persona, pues muy indignada de que le robaron el carro, se vio en un momento impotente ante la amenaza inminente de perder la vida, ante la amenaza que le hacían sus agresores en cuanto a que si podían dispararle, lo podían matar. Y él pensó razonablemente, pues dejarse llevar por las amenazas, no oponerse a esa clase de agresión y entregar las llaves. Pero en el interior se consideró impotente, no pudo hacer mayor cosa y una decepción tremenda por la seguridad que impera en el país, la seguridad del sector y cómo es posible que esas personas de alguna manera le hayan robado su vehículo que tanto le ha costado. Pero lo que más piensa es pues en qué se va a conducir de ahora en adelante. Luego piensa, me quitaron el carro y ahora qué voy a hacer. Ya no voy a poder ir a mi trabajo y se hace una serie de cuestionamientos internos que está desesperado y pues lo que hace es acudir a la policía a poner la denuncia. En ese momento está desesperado, ansioso, impotente y requiere que la policía actúe inmediatamente y quiere que se metan presos a esos tipos que le robaron el carro inmediatamente y que paguen por lo que le han hecho.
y tiene el espíritu alterado, tiene la emoción alterada, tiene una serie de circunstancias que se le vienen encima, avisa a su familia, indica un caos totalmente en cuanto a la emoción de la persona, pero que también tiene la intención de meter preso a las personas. En ese momento, pues dispuesto a poner la denuncia y querer obtener. Más adelante, pues se va para su casa, habla con su esposa, familiares, y pues le van indicando que tenga paciencia, que eso sucede siempre, que en Guatemala eso sucede y que no se preocupe que de repente aparece el carro. Ya hay un tema de variación y de vulneración a su buena intención de acusar y de señalar a las personas que eventualmente pudieron haber sido. Se recuerda ya a lo lejos de los rostros, no usaban mascarilla, no usaban lentes, uno tenía una pistola, el otro tenía un revólver, uno usaba una gorra y se recuerda perfectamente bien de los rostros. La vulneración empieza cuando el tiempo va pasando y entonces el otro día se da cuenta de que gracias a Dios está vivo, que le robaron el carro pero que no pasó a más, que de hecho un carro lo puede volver a hacer en su vida y una serie de cuestiones que se le presentan ya en la mente en la cual ya no acciona en contra de aquellos que lo agredieron robándole el carro. Esa hallazgo, esas circunstancias que yo les comento, pues dan lugar a que al transcurrir los días, resulta que el carro lo tenía asegurado, la aseguradora le dijo, mire, le vamos a pagar su carro, no se preocupe, solo queríamos establecer que usted estuviese al día con sus pagos, con las pólizas respectivas, y le vamos a pagar. Eso hace que entre un plano de conformismo por las mismas circunstancias que se van dando y de alguna manera vaya disminuyendo la intención de acusar a aquellos sujetos que lo agredieron en su momento y que le despojaron parte de su patrimonio que consiste. Entonces se dan cuenta ustedes que la prueba testimonial va sufriendo sus etapas y sus procesos en los cuales de alguna manera se vierte más débil. Llega el momento que pasan 2 meses, 3 meses, el carro no apareció, pero en una de esas mira en las noticias que detuvieron a una banda de robacarros y dentro de ellos están los sujetos que a él le quitaron el carro. Eso sucede muy común en Guatemala. Y entonces se para del sillón de la sala y le dice a la esposa, a los hijos, mira, ahí están los dos que me robaron. Muy alterado, me dicen, ahí están los dos que me robaron el vehículo. Y que cayeron también por lo mismo, por estar robando vehículos. A estas instancias, pues, les reacciona nuevamente la emoción de llegar a acusarlos y decirles que tienen que pagar. Pero cuando se recuerda que ya el seguro le pagó su carro, que ya compró otro carro más bonito, que está ya más, hay alguien que le dice, mira, déjalo, mejor así, ya no te metas a problemas, esos tipos te pueden hacer daño. Y así sucesivamente surgen las mismas cuestiones por la misma situación interna del sujeto. Entonces eso hace que cambie esa intención de declarar y de acusar a las personas. Llega un año y lo llaman a un juicio y resulta que le preguntan, ¿usted se recuerda de las personas que le quitaron el carro? No, ya no me recuerdo. ¿Se recuerda del rostro? Pues ya no me recuerdo. Entonces eso hace que esta prueba testimonial se debilite. De alguna manera, al transcurrir del tiempo, las diferentes circunstancias, el medio o el entorno en el cual vive la persona, da cuenta que en algún momento pueden variar esas circunstancias de ánimo para poder acusar. Ese es un tema interno, muy interno, que puede ocurrir en cualquier delito y que ustedes pueden observar. Entonces podemos decir que la prueba testimonial es la más vulnerable, es la más débil. ¿Qué hay que hacer con ella? Pues entonces reforzarla
con elementos de prueba objetivos, contundentes, de aquellos que se puedan palpar. Si él no quiere declarar, pues vámonos a un sistema de cámaras que estaba instalado en ese lugar y esas cámaras siempre van a prevalecer si es que logramos obtener un sistema de grabación idóneo, oportuno, en el momento que le robaron el vehículo. Si no quiere declarar, porque ya no tiene interés, porque ya el seguro le pagó el carro, alguno tuvo que haber visto el hecho. Y si no vio el hecho, de alguna manera, alguien tiene que indicar las razones por las cuales en ese sector pues, ocurre de hechos o circunstancias similares o declaraciones de otros aspectos que pueden reforzarse o la Policía Nacional Civil en el momento de que inició una persecución o cualquier otro elemento que pudiera reforzar esta declaración. ¿Qué quiero decirles con esto? Que definitivamente la prueba testimonial hay que reforzarla con otros elementos. La declaración de la madre que acusó al esposo por violencia sexual de su hija, el caso que tenemos en el grupo. Hay que reforzarla con los elementos contundentes que puedan forzar o ayudar a esa declaración que se dio en algún momento. No podemos irnos solo con una simple declaración a un juicio, porque eso se debilita. Entonces, existe esa libertad de prueba en que todos los sujetos procesales pueden contribuir a aportar medios de prueba que vayan contundentes, específicos o relacionados con el hecho principal. ¿Me doy a entender? Que quiere decir de que todos los elementos, así como lo dice el artículo, todos los hechos y circunstancias, todos los hechos y todas las circunstancias, en razón del interés de la correcta solución del caso. La correcta solución del caso es hacerlo todo de conformidad con la ley. Si usted va a proponer un medio de prueba, tiene que hacerlo de conformidad con la ley. El famoso allanamiento del árbol del fruto prohibido, que se ingresa a una casa, se sustraen las pruebas, pero que estaba equivocada la dirección de la casa donde se sustrajeron. Esa es una prueba inadmisible porque el abogado defensor puede plantear de alguna manera un elemento de contradicción que es la refutación de que no era ese el inmueble. Y lo puede demostrar fácilmente con el recibo de la luz, el recibo del agua, los vouchers que llegan en el cobro de las tarjetas de crédito del sindicato y qué sé yo, y es otra dirección. Entonces, ante una violación de esta categoría, de esta naturaleza, el juez, ¿qué es lo que hace? Pregunta. ¿Qué puede hacer un juez ahí cuando le llevan una prueba inadmisible que está totalmente evidenciada, que es inadmisible? ¿Qué puede hacer? La rechaza, Lec. La prueba. La debe rechazar, no la debe aprobar. ¿Por qué? Porque el artículo 183 del Código Procesal Penal habla de esa prueba. No será aceptable, no se podrá valorar ningún medio de prueba que esté obtenido mediante procedimientos ilegítimos o procedimientos fuera del orden legal. Eso quiere decir que el juez está llamado a identificar eso. Obviamente todos los sujetos procesales están llamados a identificarlo porque se tiene que trabajar con la más clara objetividad que pueda hacer en la obtención de los medios de prueba. Hay otros medios de prueba que habla el 185 del Código Procesal Penal que se refieren a aquellos que no están previstos directamente en el Código Procesal Penal, que son aquellos en los cuales, pues, como los temas cibernéticos que hablábamos el día de la clase anterior, que pues se pueden aportar, no están precisamente determinados en razón de que la ley los establece, pero son los medios auxiliares que los jueces utilizan o los sujetos procesales utilizan para permitir. Si estamos investigando, por ejemplo,
un tema de robo de identidad en el Facebook. Hay alguien que le detectó el nombre y empezó a subir fotos y cosas de otro usuario que no corresponde. Hay medios específicos, especiales para poder demostrar que no era la persona titular la que estaba realizando esos cambios de fotografías y subiendo fotos que no corresponden a las redes sociales que están permitidas y que desde luego constituyen algún tipo de delito como el robo de identidad, la intimidad sexual, si se violenta la intimidad sexual, o las comunicaciones privadas. Si hay alguien que publica sin ningún motivo o razón alguna publicación privada ante los medios de comunicación social, de alguna manera comete algún tipo de actividad que se refiere a algún delito de vulneración al derecho de intimidad. Todo ello, pues, son otros medios científicos que habla el 185, que se refiere a aquellos otros medios distintos que no se encuentran dentro del Código Penal o Código Procesal Penal, pero que estos no deben de violar las garantías y facultades que están regulados en la ley. Todos los medios de prueba son permitidos, pero si violan garantías no pueden ser aceptados. ¿Estamos? El otro tema que quería yo hoy platicarles es el de la sana crítica razonada. El sistema de la sana crítica razonada. ¿En qué consiste? Y esto va dirigido para los jueces. Los jueces no pueden apreciar la prueba sencillamente por su libre convicción. Es decir, no pueden apreciar la prueba porque es el criterio de ellos que de alguna manera ellos así lo creen, sus principios, valores o condiciones personales, pues así lo determinan. Siempre yo soy un juez de principios y entonces yo voy a resolver este caso conforme yo crea que se tiene que resolver. Y la verdad es de que de acuerdo al Código Procesal Penal hay un sistema de la sana crítica razonada en la cual se debe razonar cada medio de prueba para poderle dar una valoración. En primer lugar, la experiencia común. Obligan al juez a ver la experiencia común que se tiene sobre determinado aspecto o la experiencia propiamente. Un juez que tiene conocimiento de varias circunstancias, que ha generado cierta experiencia, pues puede apreciar de alguna manera por su madurez, por su expertise, va a conocer ciertas circunstancias que van a hacer creíble que lo que está decidiendo es correcto. Por ejemplo, no se puede decir que un niño de 6 o de 1 año, 2 años pueda manejar un camión. Ahí entra no solo la experiencia, sino que también entra el sentido común. Es imposible que un menor de edad pueda manejar un vehículo. Una persona, un niño de 6 años pueda manejar un camión. Es algo que de acuerdo al sentido común no se puede realizar. Entonces hay cosas que los jueces determinan que sería imposible aceptar, hacer valoraciones con cuestiones que no están ajustadas propiamente a lo que habla la experiencia y el sentido común. También dentro de este sistema de la sana crítica razonada se habla de lo que es la psicología, que si bien es cierto somos abogados, pero todos somos psicólogos. Al final de cuentas hay reglas de la psicología que interpretan ciertas cuestiones subjetivas de las personas en cuanto a cómo dicen las cosas, cómo las expresan, en qué forma las expresan, qué dramatización les dan, cómo realmente dan a conocer todos esos aspectos. Y estas reglas de la psicología se refieren al estudio de la conducta del carácter de las personas en cuanto a cómo se expresan, cómo caminan, cómo se relacionan entre sí
y pues obviamente estas reglas son generales, son de las más generales que utilizan las ciencias de la psicología y pueden arribar a una decisión de valoración cuando se cree que están en lo correcto. ¿Qué significa esto? Hay un padre que está negando a su hijo y dice que no es su hijo porque su esposa o su novia en un momento le era infiel. Y está ante un juez y el juez pues ve que el niño pues tiene toda la fisonomía parecida a la del padre. La frente la tiene ancha, los pómulos los tiene ondulados, que son iguales a él, que aunque el otro tenga bigote, el niño no, pero las facciones del rostro pueden identificar que no puede negar a ese niño porque tiene aspectos de apariencia de ser su progenitor. Por así decirlo, se parece al papá, se parece a la mamá. Y si lo está negando, pues entonces ese sentido de la sana crítica razonada, de acuerdo a las reglas de la psicología, observan que pues esta persona no puede estar negando a su hijo porque ese niño se parece a él. Hubo una juez en un determinado momento que a pesar de que tenía las características de que el niño se parecía al padre, que lo estaba negando en una relación de un proceso ordinario de paternidad, pues le dijo al Señor que por qué negaba a su hijo y lo puso a caminar. Le dijo, mire señor, aquí hay 5 metros, hágame el favor, camine de un lado para otro y después camine para adelante y después camina para atrás. El sujeto, pues obviamente atendiendo la orden del juez, pues lo tuvo que hacer, caminó para un lado, después caminó para otro, lado izquierdo, lado derecho, y de ahí le dijo que caminara para adelante y de ahí que caminara de regreso. Esta apreciación, con esto le digo yo, porque con los ejemplos se aprende, de igual manera lo hizo con el niño. Y entonces le dijo al muchachito que también hiciera lo mismo, que caminara para el lado derecho, caminara para el lado izquierdo, que se parara, caminar hacia adelante para que lo miráramos por atrás como caminaba y que caminara hacia el frente. ¿Qué fue lo que ocurrió a criterio de la psicología de la juez? Que el niño caminaba exactamente como caminaba el papá, indistintamente que tenía rasgos de su fisonomía que se parecían a él. Entonces, ¿qué adujo la señora juez? Que de acuerdo a las reglas de la psicología, utilizando el sistema de la sana crítica razonada, decretó la paternidad. En ese tiempo, pues no habían análisis de ADN como ahora, pero esas eran las formas de cómo apreciaban los jueces las fórmulas para poder determinar algunos aspectos razonados en la experiencia, en el sentido común y las reglas de la psicología. Entonces, todo esto está concatenado a la forma de cómo van a apreciar los jueces la prueba. Si yo le estoy presentando un testigo, por ejemplo, en el caso de del niño que están leyendo ahorita, estoy analizando el caso de la madre que se iba a Panamá y que dejaba al niño. Hay una declaración ahí de la abuela paterna que indicaba que el amor de un padre hacia un niño, hacia una niña, es siempre de alguna manera especial. Entonces, ¿cómo le da valor un juez a esas circunstancias? En cuanto a que un padre aprecia a su hijo, lo abraza, lo besa, le hace cosquillas, juega con él y pues se mantiene todo el tiempo con él. Y cuando existe un rompimiento de hogares, cuando el niño tiene que pasar un tiempo con uno de los cónyuges y después otro tiempo con el otro, entonces hay una serie de circunstancias especiales que no se pueden prevalecer. ¿Cómo aprecia un juez realmente
ese cariño o esos supuestos besos que decían eróticos, esas circunstancias. Tiene que haber un análisis psicológico y tiene que haber una fundamentación clara o las reglas de la psicología de los jueces pueden determinar. ¿Es prohibido que un padre bese a su hija? No. ¿Es prohibido que un padre bese a su hija con un tema distinto erótico? Obviamente sí es prohibido, no se puede, pero debe existir un sustento en cuanto a poder llegar a tomar esa decisión. Se lo digo para el grupo que está trabajando este tema, porque todavía tenemos el debate. Esta apreciación que hace la juez o el juez declarando la sana crítica razonada, aplicando la sana crítica razonada, va a tener que determinar exactamente si esos gestos de cariño eran precisamente normales o eran de otra forma, como se le está acusando. En ambos sentidos se tiene que apreciar ese tema. Obviamente acá era lo que yo indicaba, se necesitan análisis clínicos no solo a la niña, se necesitan análisis psicológicos no solo a la niña. El que realmente necesita los análisis clínicos es el sindicado para establecer si sus condiciones normales, volitivas, sus antecedentes de comportamiento moral normal, se ajustan precisamente a esa dispersión de sentimientos hacia la niña a un sistema totalmente diferente como el que se le está acusando. Esa psicología es la que de alguna manera los jueces tienen que atender, porque el caso de alguna manera se vierte difícil porque dicen, bueno, pues si era su papá, quiere a la niña, pero no estaba la mamá, razones por las cuales tendríamos que establecer por qué no estaba la mamá, qué circunstancias hay. Entonces, ante esta situación, tendríamos que estar sujetos a las dos circunstancias de las personas que contribuyen a ese tipo de ausencia entre el cuidado y protección de un menor. Un menor que nace dentro del ámbito familiar, dentro del refugio del padre y la madre, pues no va a haber ningún problema porque van a estar en ambos sentidos cuidándose. Pero cuando existe esta separación debe de apreciarse de una manera muy especial. El tema de la separación, el tema del por qué y otra de las interrogantes es, ¿hay testigos relacionados a ello? Y si este testigo es idóneo, si hay una persona distinta a esa relación entre los niños y entre la niña y los padres que pudieron haberse observado algunas circunstancias distintas. Esa psicología es la que me refiero en lo que se refiere al artículo 185, que muchas veces se tiene que dar esa disparidad, pero a la vez se tiene que tomar una decisión de acuerdo a un puntuario que existe en estas reglas de la psicología. Eso lo deben observar los jueces. En cuanto a la prueba. Bueno, entonces pasando a, no sé si hay preguntas con respecto a esto. ¿Alguien que esté interesado en participar? ¿Aló? ¿No? ¿Estamos bien? Ya no voy a hablar más de la prueba. Muy bien, Lee. ¿Sí? Bueno. Sí, estamos bien, Lick. Bien, Ok. gracias. Entonces nos vamos para la preparación del debate. ¿Qué significa la preparación? La etapa de preparación del debate. Se llama etapa de preparación del debate. Significa que a partir de ese momento, que es señalada la fecha para la audiencia en juicio oral y público, empiezan las reglas del debate. Quiere decir que todas las circunstancias que se den en el ámbito de... perdón, aquí me equivoco. Que se den con respecto a lo que se haga en el debate, se tienen que ajustar a las reglas del debate.
Por ejemplo, hay una persona que está solicitando, que está presa y quiere una revisión de medida de coerción, se tiene que ajustar a las reglas del debate, ya no a las reglas de la etapa intermedia ni preparatoria, sino que a las reglas del debate. Eso quiere decir que ya son 3 jueces los que tienen que decidir. Vea lo importante de cómo va avanzando el proceso penal. Los 3 jueces que tienen que decidir tienen que entrar en un análisis conjunto. Los 3 jueces que tienen que decidir tienen que deliberar en conjunto. Y los 3 jueces que van a deliberar tienen que decidir si es o no es culpable la persona. A partir de ese momento, los jueces tienen que observar en su conjunto todos los requerimientos que se le hagan por parte de las personas. Ya no es una decisión unilateral, es una decisión que es en conjunto. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre la intermedia y la preparación del debate. La sentencia que tienen que decidir va a ser en conjunto, a excepto de que haya alguien que no esté de acuerdo, tendrá que razonar su voto. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. El debate sirve para solucionar el conflicto que está sucediendo en la sociedad. El juicio oral y público es aquel elemento que sirve para que en definitiva el acusado o el sindicado solucione en definitiva su situación jurídica. Muchos procesos a veces tardan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y así sucesivamente, dependiendo de la complejidad de los asuntos. Pero qué bueno que un procesado solvente su situación lo más pronto posible. Lamentablemente, el principio de la justicia rápida y cumplida en Guatemala, pues no se da por el exceso de casos conflictivos que hay. Entonces, el debate es una figura jurídica que contribuye a la solución de conflictos dentro de la sociedad, cuyos actores son los principales protagonistas para solventar los casos. Llámese juez, fiscal, abogado defensor, testigos, peritos, policías, médicos forenses, enfermeros y todos aquellos que participen son protagonistas de una solución de un conflicto. Que se vaya a decidir en cuanto a responsabilizar a una persona por haber cometido un hecho o de absolver a una persona que había sido acusado en los cuales no había fundamento. Las dos resoluciones que pueden emitirse como rechazo o como aceptación en un juicio oral y público es la sentencia condenatoria o la absolución. Qué bueno que fue la sentencia condenatoria para el Ministerio Público porque evidencia que el trabajo que hizo lo hizo correctamente. Qué bueno que se emitió la sentencia condenatoria porque se evidenció que el Ministerio Público investigó adecuadamente. Qué bueno que existió una sentencia condenatoria porque se estableció que participaron todos los sujetos que pudieron haber participado como testigos, policías, y lo hicieron correctamente. Pero también se puede apreciar que qué bueno que se dio una sentencia absolutoria porque lo que se estaba diciendo en la acusación no era lo correcto, no era la verdad, o no se ajustaba precisamente a ese rango personalísimo que tiene el derecho penal en cuanto que la conducta que se juzga es directamente la que comete la persona. Yo no puedo condenar a otra persona que jaló el gatillo cuando esta no lo fue. Yo no puedo condenar a otra persona que le estoy indicando que se robó un camión cuando este no lo fue. Fueron otros. Y entonces cuando no está incluida esa conducta personal en el tipo penal conforme a sus circunstancias y características, esta persona debe ser absuelta. ¿Me explico?
Obviamente que para llegar a ser una absolución no se necesita por arte de magia que el proceso camine como sea. Necesita a los auxiliares del proceso, que son los abogados. En principio, el juez, el fiscal y el defensor, querellante testigo. ¿Qué significa esto? Que si estos sujetos no actúan, no hacen su trabajo como corresponde, o no hablan, o solo llegan a leer, no se va a dilucidar esa circunstancia. A mí me agradó ver mucho uno de los grupos ahora que estoy calificando, porque no he terminado de calificar, porque estoy poniéndole mucha atención a todos los casos, estoy señalando las cosas más profundas, pero hay exposiciones que me dejaron muy contento porque he visto en algunos grupos esa forma de plantear las cosas, que no leen, que explican al juez. Obviamente tendrán sus apuntes ahí, sus chivitos, sus títulos, pero ya les dan un discurso a las figuras jurídicas. Y eso me agradó mucho porque estoy viendo que han tenido ustedes un adelanto significativo de una audiencia para otra. Espero que en el curso de la audiencia de debate sea igual. Una persona que lee en una audiencia lo que hace es que le da sueño a los demás sujetos procesales. Porque la lectura no es lo mismo como levantar la cara, eso se llama oratoria forense, levantar la cara y explicarle al juez, moviendo las manos, diciéndole de qué forma han ocurrido las cosas. Entonces, en esta razón es necesario que en estas audiencias ya el abogado se libere, el abogado ya empiece a hablar de una forma elocuente, obviamente técnica. Si no lo hace en este momento, pues es aceptable porque no tiene expertise todavía, pero se empieza a conocer que esa forma de actuar, de hablar que tiene hacia la persona, hacia el juez, diciéndoles, explicándole que no puede ser así porque existe una condición lógica que es contradictoria. Me gustó mucho lo que dijo un abogado defensor en cuanto a una entrevista de la niña. Por eso lo digo. Dijo, ¿es posible que una niña de 6 años haya declarado con una capacidad de redacción excelente? Pues sencillo, no declaró ella, fue un adulto el que declaró ahí. Pero ¿qué hizo el defensor con ello? Solo con el hecho de mencionarlo. Y por eso te felicito y aprecio eso, solo con el hecho de mencionarlo. Mire, señor juez, ¿cómo va a creer usted o cómo va a imaginar usted, señor juez, de la forma como usted se lo quiera decir, que una niña de 6 años haya redactado esto y le lea un párrafo de lo que la niña dice coherentemente cuando se dice que no tuvo la capacidad suficiente para determinar la moralidad del padre? Excelente. Eso hace que el juez tenga duda. Esa psicología que hablamos de la sana crítica razonada va a empezar a fluir y decir, bueno, sí, tiene razón el abogado defensor, no es posible. Y entonces ya me pongo a leer yo en su conjunto como juez qué fue la descripción de la declaración de la niña, y se dice que en la transcripción de la niña hay palabras hasta técnicas que solamente una persona adulta pudo haberlo dicho. Pero ya sembró la duda. Y que queda la duda, entonces, si es cierto o no es cierto que ocurrieron las cosas de esa manera o no ocurrieron las cosas. La idea de la prueba es de que se evidencie, se diligencie. ¿Qué se hace en el debate? Ofrecemos la prueba en esta audiencia de prueba. Ahí se llama audiencia de ofrecimiento de prueba. Y de conformidad con el artículo 343, miramos que pues, todos los sujetos procesales ofrecen su prueba. Ya les había dicho yo en la clase pasada que ese ofrecimiento de prueba no significaba que la prueba era exclusiva solo para el que la ofrece, sino que es para todos en su conjunto. Entonces, ¿qué ocurre? Que pasa a formar parte del proceso.
no es parte del sujeto. Pero después de ese ofrecimiento, ya en la audiencia del debate, cuando se empieza a diligenciar, entonces empezamos a apreciar esos conceptos de la prueba, todos aquellos presupuestos que presentan la prueba. Es decir, en buenas palabras chapinas, se desnuda la prueba. A ver si efectivamente eso no es. Entonces, mis felicitaciones para este grupo que hizo bien la defensa en el sentido de que señaló ese aspecto. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente? Llevan a la niña y hay una psicóloga o una trabajadora social que ya se sabe cómo se redacta y le ponen palabras a la niña de las que ella ni siquiera ha dicho. Entonces eso hay que señalarlo en una defensa, claro. El Ministerio Público no lo va a decir, sino que lo que va a decir el Ministerio Público. Mire, señor juez, aquí hay un informe de una psicóloga, aquí hay un informe de la Cámara Gesell de la niña donde declaró esto. Y aquí sí dice que el papá hizo esto. Pero hay cuestiones lógicas que se tienen que evidenciar de una o de otra forma, dependiendo del interés. El fiscal, por un lado, también puede señalar, mire, pero esto es coherente, lo hizo ante profesionales de la psicología, había un juez enfrente, estaba la progenitora a la par, la niña lo hacía con, con toda la espontaneidad del caso y nunca fue obligada ni voluntaria ni nada por el estilo. Apreciación que de alguna manera el juez puede adoptar. La participación del fiscal y del querellante y del abogado defensor tienen que convencer al juez de su punto de tesis. Tiene que haber un esfuerzo, pero ese esfuerzo no es leído. Porque si un juez los mira a ustedes leer, pues les va a poner atención, pero algunos jueces los sacan a uno de la audiencia. O si no, le dicen, ya terminó de leer, y lo azarean delante de todos. Pero no es esa la situación. La situación es de que el abogado sea explicativo. En la teoría o tesis que pueda seguir, si va a atender los intereses del Ministerio Público, tiene que ir explicando cada aspecto que va tocando. Muchas veces no alcanza a tocar todos porque es muy extenso, pero entonces se tiene que elegir los más importantes. Se tienen que elegir todos aquellos que sean de relevancia y que coadyuven para que los jueces tengan un razonamiento, por eso se llama sana crítica razonada, tengan un razonamiento lógico jurídico y dispongan si efectivamente la persona que se está acusando es inocente o es culpable. A ello les quiero decir yo que este artículo del 385, del 3 de la zona crítica razonada, es un artículo que están obligados todos los jueces a acatarlos. Y obviamente derivado de ello, pues tienen que hacer una lógica decisión con argumentación y fundamentación. Bueno, los principios fundamentales del debate son la inmediación. La inmediación son precisamente cuando participan todos los sujetos procesales en un solo acto. En el debate se reúnen todos los sujetos procesales y eso significa que están todos presentes. A falta de uno, pues no se lleva a cabo la audiencia. Estos principios tienen que desarrollarse en la medida que se van tocando cada una de las actividades del debate. El debate se tiene que realizar en una forma ininterrumpida y hasta llegar a la sentencia. El Ministerio Público, el acusado y defensor y las demás partes tienen que estar presentes siempre en las audiencias. Si hace falta alguien, no se puede llevar a cabo la audiencia. El acusado no se puede salir del debate, no se puede ausentar, si el tribunal no lo permite. El tribunal le tiene que dar permiso para ir al baño. Señor presidente del tribunal, ¿será posible que me permita ir al baño, que no aguanto las ganas de orinar? Entonces, el presidente
Es decir, vamos a parar un momentito en lo que el acusado va al baño y regresa y proseguimos. Tiene que estar presente, pero tiene que tener una autorización del tribunal para que se retire. Si después de su declaración se rehusara a asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Regularmente, el acusado tiene que estar siempre en el juicio. Si su defensor no comparece al debate y se aleja de la audiencia, se considerará por abandonar la defensa y se procederá a su reemplazo. No podrá continuar el juicio si no tiene abogado defensor. Así es de que el abogado defensor no se puede salir. Si tiene otra audiencia en otro lado, que pida permiso y suspenden el debate. Pero tiene que dar una continuación al debate. El actor civil y el querellante adhesivo también de igual manera tienen que pedir permiso para ausentarse o dejar a su representante ahí. ¿Ya? El tercero, si no comparece y se aleja de la audiencia, esta proseguirá, pero si el tribunal lo permite. El acusado deberá estar atento a todas clases de situaciones que se dan en el juicio, porque lo que se está discutiendo es todo relacionado a su situación jurídica. Entonces, el acusado tiene que estar siempre en el juicio y el presidente tendrá que tener la vigilancia necesaria para que el imputado no se dé a la fuga. De repente que el imputado se da cuenta que ya todos los medios de prueba se diligenciaron y que de repente se iba a salir condenado, el tribunal, entre sus facultades que tiene, puede disponer que éste sea custodiado. Custodiado es que tienen que tener 2 policías a la par, 2 o 3, dependiendo del grado de peligrosidad del custodiado, así es la palabra. Tiene que tener la custodia del caso. Entonces el tribunal llevará a cabo. El otro principio que se conoce en el debate es el de publicidad. Todos los juicios son orales y públicos. Entonces, hablando de la oralidad, todo se tiene que convertir en oral, todo se tiene que hablar. Aquí es donde yo digo que si el abogado no habla, perdemos el caso. Entonces, el juicio tiene que ser eminentemente verbal, tiene que ser explicativo, tiene que ser espontáneo, tiene que ser una libertad de exposición libre. No hay ninguna restricción a alguien que no le o lo obliguen a no decir alguna cosa. Tiene que ser de la misma espontaneidad que se está diseñado el debate. Y esto tiene que ser público. Mejor si es público, porque entonces así la ciudadanía guatemalteca observa cómo se está desarrollando un caso ante los oficios de determinado tribunal con la participación de ciertos sujetos procesales. Obviamente este principio de publicidad es para todos, como regla general, todos lo pueden ver, pero hay limitaciones en este principio de publicidad y esas las apunta el artículo 356 del Código Procesal Penal, que indican que cuando afecte directamente el pudor, la vida e integridad física de alguna de las partes de la persona citada para participar en él, podrá ser reservada la audiencia. En este caso de la menor de edad, una mujer violada o una mujer que tuvo problemas de abuso sexual, hay limitaciones que el tribunal autoriza de oficio o a petición de las partes que estas audiencias se lleven reservadas con el objeto de guardar el pudor de las personas y que también no vayan a afectar el orden ni la seguridad nacional. Si hay algo que se va a plantear en el debate que tiene que ver con algunas medidas de seguridad nacional, tiene que ser reservado. Además, si hay un peligro de revelar algún secreto oficial del Estado que se pueda dar a conocer en un juicio o develar alguna fórmula de algún aspecto comercial o industrial,
también tiene que ser reservado, y la revelación indebida es punible. El que revele esos datos de alguna manera puede ser sancionado. Se exime a un menor de edad si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. Los menores de edad no pueden ser expuestos ante los medios de comunicación. Eso, pues, definitivamente estamos ante un panorama de una reserva y garantía para los acusados o las víctimas que de alguna manera están involucradas en algún caso, que no es susceptible que después de haber sufrido un tema de un acto criminal, pues se vean afectados con una publicidad inadecuada para sus propias condiciones que tienda a tener una crítica popular. Entonces no se puede. El tribunal tiene que tener un poder de disciplina. Eso es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que poner orden. A ver, adelante, Edgar. Adelante, Edgar. Me levantó la mano. Sí, Edgar, adelante. ¿Tiene encendido su micrófono? ¿Lo tiene apagado? Alguien que le diga. Ahí. No me confundí. Ok, ahí estamos. Ya lo encendimos. Adelante. ¿Tenía alguna pregunta o no? No, licenciado, disculpe. Ah, bueno, es que me levantó la mano ahí. El presidente, hoy están muy calladitos, no me han preguntado mucho. ¿Por qué será? Porque es jueves. ¿Cuántos habíamos conectados? No estamos todos, ¿verdad? Bueno, pero ya nos van a notificar. Todos me parecen a mí. Ah, bueno, gracias. Ya nos van a notificar el examen final, les cuento. El artículo 358 del Código Procesal Penal nos habla del poder de disciplina que tiene el tribunal. Es ejercido por el presidente, es el que tiene que hablar recio, claro, y que todo se entienda perfectamente. Bueno, por razones de orden, higiene y decoro y eficacia del debate, es de disponer el alejamiento de las personas cuya presencia no fuere necesaria. Si hay personas que están conversando mucho y se escucha ahí que todos los gestos que se digan en el debate son contrarios a lo que se está haciendo, el tribunal puede ordenar que se desalojen de la sala. Corregir en el acto con arresto hasta de 5 días o una multa de infracciones que se cometan sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencia. Si un abogado se pone muy brincón ahí y empieza a gritarle al tribunal, el tribunal puede corregirlo y en el mismo acto y puede provocar un arresto para el abogado o algún testigo o cualquier persona que empiece a reclamar cosas que no son. Tienen que hablar única y exclusivamente las personas a las que el tribunal les otorgue la palabra. No pueden hablar en el mismo momento todos los sujetos procesales, sino que para el efecto tienen que hablar uno tras de otro después de que el tribunal les otorgue la palabra. Porque recuerden que esa audiencia se está grabando y se está observando todo lo que ocurre en el mismo. Se da cuenta que todo tiene que ser de una forma muy protocolaria, de una forma muy solemne. Ese acto es muy solemne, hay un respeto hacia el tribunal como respeto entre sí, entre los sujetos procesales. Los sujetos procesales se deben de conducir, los abogados, en una forma muy educada, coherente a lo que se está tratando, y tienen que guardarse las líneas de respeto entre sí, entre el fiscal y el defensor, entre el juez y el defensor, entre el juez y el fiscal.
No pueden tratarse, mira vos, ahí te recordás de que tal cosa, con la debida demencia y respeto, le tiene que decir señor juez, honorable juez, o como ustedes quieren. En algunos casos le dicen su señoría, en algunos casos les dicen honorable juzgador, respetuoso juez, honorable tribunal, como fuera, pero tiene que haber un tema de respeto de conformidad con lo que establece la ley del organismo judicial. De igual manera se tienen que tratar con respeto con las personas entre sí. Un testigo que llegue y de repente cause chiste, pues de alguna manera tienen que guardar esa cordura dentro porque es un acto solemne. Solo se les da la palabra a los que les sea autorizado para que puedan hablar. Si no tienen autorización, no pueden interrumpir. Cuando el tribunal haya terminado de hablar, la persona o el sujeto procesal que tenga que hablar tiene que levantar la mano para pedir la palabra y el tribunal le concederá la palabra de acuerdo a las peticiones en su orden que le hayan realizado. Entonces, el 358 habla someramente de esas razones de higiene, decoro y eficacia del debate. ¿Por qué razón es así el juicio oral? Nosotros los guatemaltecos en este derecho penal que nos involucra, tenemos esa distinción con otros países. Yo viajé a Costa Rica, viajé a Panamá, a Colombia, y ahí hay un desorden tal en cada juicio, y los alegatos son tremendos, se alteran las voces, se suben los ánimos, y que hay ocasiones hasta que se pelean. Parece un partido de fútbol. Pero en esta ocasión acá en Guatemala, gracias a Dios aquí los actos son muy solemnes, tienen que ser muy respetuosos y eso nos han felicitado a nivel internacional de la forma como en el juicio oral se lleva. Ustedes han visto los juicios en Estados Unidos donde hay un jurado y hay un juez que es el que emite el veredicto, pero es a petición del jurado, que se pronuncia el veredicto, perdón, y que de alguna manera actúa el abogado defensor y actúa el abogado fiscal y actúan los testigos. Eso es solemne también, solo que es en el sistema anglosajón. Acá en Guatemala tenemos el sistema acusatorio, que es pues la decisión de 3 jueces que deciden sobre una situación de un hecho delictivo con la aportación de pruebas. Y es la prueba la que predomina en la decisión judicial. Bueno, este poder de disciplina tiene que estar bien atinente todo el tiempo que se suspendan las audiencias y se reinicien, tiene que ser indicado a las personas que comparecen en el sentido que tienen que permanecer callados en orden. Si usted está en el público, tiene que entrar con esa delicadeza, sin hacer ruidos con los tacones y sentarse tranquila, porque si no le van a llamar la atención. La vestimenta de los abogados, pues ustedes ya saben que como te ven te tratan, pero en esta ocasión el abogado de la parte fiscal y el abogado de la parte defensora tienen que tener su respectiva vestimenta apropiada. ¿Qué quiere decir eso? Pues la vestimenta que caracteriza a los abogados, que quiere decir andar con traje y corbata. Las damas también con vestidos de día, pero presentables. Y los jueces regularmente utilizan togas. Algunos no utilizan togas, pero la mayor parte ahora en la actualidad han utilizado togas y ellos eh, pues presiden el acto del debate todo el tiempo en esa manera. A veces hay mucho calor y no se pueden quitar la toga en medio del debate, ¿verdad? Porque eso significaría una alteración a las formas de solemnidad. Pero sí la utilizo. Yo tuve una anécdota en una ocasión cuando estaba atendiendo a un fiscal y entró el abogado defensor con su camisa hawaiana. Y como ya era día viernes, entonces vino el presidente del tribunal y le dijo, señor abogado,
Les recuerdo que esta es una audiencia formal, es solemne y se le requiere que su vestimenta sea apropiada, especialmente que haya venido con traje y con corbata. Y entonces le llamaron la atención al abogado y el abogado muy molesto, pues con una falta de respeto, obviamente en esa época le dice al presidente: señor juez, usted no sabe cuánto vale esta mi camisa, pero vale más que su traje que usted está llevando encima. Obviamente el tribunal tuvo que tomar la decisión de expulsarlo por esa clase de respuestas que le dio. Y entonces, pero se da. Entonces, nunca van a llegar con tenis, más si son blancos. Tal vez si son enfermeros o médicos, pues pueden ir a declarar. Pero la vestimenta es de un traje con corbata para los caballeros y para las damas, pues una vestimenta apropiada de traje de día o de noche, como fuera. Y así sucesivamente. Había un compañero abogado que no tenía para su traje y se tuvo que llevar el traje que utilizó en su boda, que tenía una gran cola atrás, pero la hizo y pasó y ganó el caso. Entonces, todos esos detalles se tienen que ver en el juicio. ¿Qué más? Los deberes de los asistentes, 359. Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar cámaras fotográficas, videos o grabadoras, armas u otros elementos aptos para molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo ante opiniones o sentimientos. Aquí en el 359 está prácticamente lo que yo les decía. Entonces quiere decir que todos los asistentes tienen que estar calladitos, permanecer en una forma muy respetuosa, en silencio, y no estar acuchillándose ahí, que mira que este ahorita va a declarar, y eso se oye a veces en el audio porque hay tribunales que tienen un sistema de captación de sonidos extremadamente exagerado, que hasta se oye el zumbido de un zancudo. Entonces todo lo que usted diga calladito se oye, como aquellas salas que hay antes de entrar a pedir visa en la embajada, que usted dice: ojalá que estos gringos me den la visa, porque si no, que esto y el otro. Todo lo que dicen ya lo saben allá adentro. Cuando usted llega ya no le dan la visa. Así es a veces en algunos tribunales. No es para asustarlos, pero a mí me ha tocado que he tenido que escuchar algunas conversaciones muy personales que se hablan entre los sujetos procesales y que se alcanzan a oír por medio del micrófono. El que usa o toma la palabra tiene que hablar con el micrófono encendido para que eso quede grabado en audio. ¿Cómo se suspende el juicio? El juicio se suspende cuando ya llegó la hora de almorzar, cuando ya se dieron las 3:30 de la tarde y el horario del tribunal es hasta las 3:30. Entonces el tribunal decide suspender, pero no se puede suspender más allá de los 11 días. Se tienen que reanudar las actividades del juicio porque si no, el juicio se da por inválido y debe anularse y tiene que iniciarse nuevamente si se pasa del 11º día. Entonces, esta continuidad del debate se hará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta, ¿qué dice la ley? Hasta su conclusión. Y entonces se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días solo en los casos siguientes: para resolver una cuestión incidental, cuando no comparezcan los testigos, cuando algún juez o acusado, defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare, o cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación del acusado. Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate por resolución fundada cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar tome imposible la continuación. Entonces, en el 350 y de 360 está lo que es la suspensión del debate. No sé si tenemos alguna duda. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Entendible? Si no es entendible, lo repito desde el inicio.
que ya van a ser las 8:30. Bueno, el tema es eminentemente oral. Yo les dije que los medios de prueba van a cambiar de todo lo que se hizo en la investigación preliminar, en la investigación de la etapa preparatoria y todo lo antes de la etapa intermedia, se basaba en actas que levantaba el Ministerio Público. Solo prevalecen los informes. Óigase bien, solo prevalecen los informes. Y de ahí las personas que declararon en etapa preparatoria tienen que llegar a declarar. Entonces se nos tiene que llenar de testigos la sala de juicios para poder ir escuchando el debate. ¿Qué es lo que dicen con respecto a cada caso? Eso es lo que corresponde a la oralidad. Los documentos o los informes que se incorporan por escrito para poderles dar valor y ser incorporados a la audiencia del debate, se tendrán incorporados por su lectura. Eso quiere decir que hay que leerlos, esos informes psicológicos, forenses, informes de la policía, informes de los peritos, todo hay que leerlo porque es eminentemente oral. El 362 habla de eso y dice, el debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y de las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo, también podrán proceder de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 de este código en lo que fuera aplicable. Quienes no pudieran hablar o no pudieran hacerlo en el idioma oficial, formularán sus preguntas y contestaciones por escrito o por un medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones de la audiencia. El acusado sordo y que no pudiera entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá procederse de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el 142? Para no quedarse con la duda, que el idioma de los procesos es el idioma español. Los actos procesales serán cumplidos en español cuando una persona se exprese con dificultad en ese idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que un acto se pueda desarrollar. La exposición de las personas que se ignore el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma. De un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito y los documentos o grabaciones en lengua distinta o de una forma de transmisión del conocimiento solo tendrán efectos una vez realizada su traducción o interpretación según corresponde. Quiere decir que el sordomudo no oye ni habla. Tenemos que llevarnos un intérprete para que hable, porque todo se dice en el debate. No se queda nadie callado. Por eso les decía, abogado que no habla, no gana. Entonces tenemos que tener toda esa característica de leer, y el debate es eminentemente oral. Todo se tiene que hablar. Todo se tiene que decir. Se tiene que enfrentar ante cada sujeto procesal. Los testigos tienen que enfrentar al sindicado y el sindicado tiene que hablar en forma oral. De esa cuenta, estimados compañeros, pues son las generalidades que tenía que hablarles a ustedes en cuanto al debate. Ya ustedes tendrán una guía del debate en su momento, así como han venido desarrollando estas audiencias, ya ustedes van a dar a conocer el tribunal. El presidente del tribunal tiene que ser el más orador posible para que pueda de alguna manera ir guiando el debate, porque es eminente hablado. Los testigos tienen que hablar, los policías tienen que hablar, los peritos tienen que hablar, los propietarios de los objetos tienen que hablar, todos tienen que hablar. Y si no, pues se van a quedar callados y entonces no va a tener ningún efecto el trabajo de este debate. ¿Alguna pregunta sobre los trabajos? ¿Alguien? Ya esta semana empiezo a subir notas. Hasta ahorita van bien,
Espero, hay algunas fallas porque he encontrado fallas, pero sí estoy muy contento porque he visto las actuaciones muy acertadas. El último grupo que vi, muy bueno en la exposición. Entonces quisiera felicitarlos, aunque van a ver su nota. La nota es, de acuerdo a como yo les indiqué, su ponderación era de 40, en cada falla que tengan va disminuyendo hasta llegar a la nota que ustedes se hacen acreedores. ¿Estamos? Hoy no hablaron, casi no me participaron, lo sentí raro, pero estoy a sus órdenes. Nos vemos en la clase presencial la otra semana, ¿verdad? Ya nos toca presencial. Así es, Es correcto, licenciado. Ok. Entonces nos vemos en la clase presencial y tal vez para los grupos que ya terminé de calificar, les llevaré su USB para que se vayan preparando ya con esta audiencia de debate. Recuerdo, necesito el memorial de ofrecimiento de prueba, necesito el acta del debate y la sentencia. ¿Qué me falta? Me faltaba, y la audiencia de la prueba. Eso es lo que necesito. Entonces tenemos 2 audiencias que presentar y 2 actas que presentar. Un memorial y el acta del debate y la sentencia. ¿Estamos? Yo les voy a pasar siempre un instructivo de lo que necesito. Y con eso terminamos ya nuestro curso, que ya le vamos dando finito al programa. Y creo que en esta ocasión sí cumplimos con el programa completito del curso de procesal penal. A veces en algunos cursos no me daba tiempo, pero hoy con esta dinámica que llevan ustedes, vamos bien y excelente. Así es de que muchísimas gracias. Si no tienen más que decir, pues vamos a finalizar la sesión de hoy del curso de Derecho Procesal Penal en su fase ya final. Código 231 para efectos de la Contraloría General de Cuentas. Feliz noche, compañeros. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, feliz noche.